Muy bien, hermanos, déjenme invitarles a abrir sus Biblias a Romanos 7 y versículo 13. Y vamos a ver eventualmente varios otros versículos, pero aquí comenzamos. Romanos 7, 13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Vamos a orar. Padre, estamos llegando a un tema muy importante y también difícil. Te pedimos que nos hables por medio de tu palabra, que todo lo que es de ti se retiene y no es de ti que se oído. Háblanos ahora por medio de tu palabra. Pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, última vez vimos en versículo 7 adelante que la ley no es pecado, sino es santo y bueno porque es una ley de Dios. Entonces el asunto no es que la ley es malo, sino que el pecado usa la ley para tentarnos y para destruirnos. Y Pablo nos contaba de sus propias experiencias para ilustrar esto, como la ley por fin, podemos decir, le convenció que era pecador cuando dijo, no codiciarás. Y al convencerlo, él fue matado por la ley, es decir, que se vio como muerto. Y además de esto, el asunto es que la ley, el pecado, usaba la ley para inspirar más deseos pecaminosos. Y esto lo hizo más culpable. Bueno, entonces hace la pregunta en versículo 13. ¿Lo que es bueno vino a ser muerte para mí? Y otra vez responde no, o sea, la culpa no es la ley, pero la pecaminosidad del pecado es el asunto. Y leí una ilustración que me gustó. Dice, un cirujano está en el cuarto de hacer la operación
y le ponen ante él el equipo que necesita, incluyendo una bisturí, un scalpel, algo para cortar. Puede usar el bisturí para salvar a la vida del paciente. Pero si lo lleva y ataca a su enfermera y la mate, entonces vamos a decir que el problema es el bisturí o es el pecado del doctor. Ciertamente es el pecado del médico, del cirujano. Entonces, cuando el hombre es malo, usa cualquier herramienta para hacer maldad. Y así que el pecado mal usa la ley. Y esto es para mostrar, Dios permite esto, para mostrarnos que el pecado está dentro de nosotros y es bien malo. Y por eso en versículo 13, la segunda parte dice, o la última parte dice, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. O sea, la idea es que por la ley, y como el pecado usa la ley para condenarnos, nosotros vemos cuán negro es el pecado. Si nosotros comparecemos el pie, voy a ser más blanco que algunos, más oscuro que otros, y ustedes igual. Podemos siempre encontrar a alguien que es más oscuro o menos oscuro. Pero, por eso pensamos, como con la ley, es igual. Pues es que yo soy mejor que algunos, peor que otros, pero vemos todo como variaciones de gris. La ley es blanca y el pecado es negro. Entonces, si cualquiera de nosotros ponemos la mano con blanco, entonces ya vemos que no es blanco. Y así que cuando comparezco mi vida a la ley de Dios, que es puro blanco, veo que aunque me parece menos oscuro que otros, no, soy negro con el pecado. Entonces, la ley me dice que no soy mejor que otras personas que soy tentado a despreciar. Por la ley, antes de entender la ley pensaba que yo era buena persona. Por la ley me vio pecaminoso y condenado. Y por eso yo soy carnal, aun cuando me comparezco con otros y siento más piadoso, más santo que ellos. Esa es la idea. Y luego, versículo 14, sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. La ley enseñó a Pablo que no solamente era un pecador condenado por la ley, por eso le mató, pero todavía sigue mostrando que es hombre en quien mora el pecado todavía. Y por eso, aunque aprecia la ley, todavía le manifiesta que es pecador. Y por eso en lo demás del capítulo va a hablar del pecado, de la batalla que hay en el creyente entre el pecado y la santidad. Y este pasaje habla de que el creyente tiene que batallar con el pecado toda su vida. Quiero enfatizar que esos versículos hablan de un creyente y dicen que los creyentes tienen batalla. A veces les causa mucho dolor porque no tienen éxito en pelear contra el pecado que mora en ellos.
Yo he oído a varios que dicen, pues hay dicen, vida alta y que con suficiente fe puede subir tras de la tentación y escaparla. Y tengo que decirles que es mentira, la Biblia no enseña eso. Yo leí, por ejemplo, de un predicador que fue a un seminario y dijo en su mensaje, hace 3 años desde que he pecado. Y yo sería tentado decirlo, ¿no has escuchado a Dios por 3 años y ahora estás predicando a nosotros? Porque el que escucha a Dios va a dar cuenta que es pecador. Entonces, necesitamos entender esto. Y lo triste es que por su mensaje diciendo que él fue arriba del pecado, causó mucha estrés y tristeza en la vida de algunos que lo oyeron, porque ellos dieron cuenta que estaban batallando con el pecado. Y diciendo que uno debe tener fe para no pecar, ellos sufrieron mucho. Nosotros tenemos que entender, vamos a batallar con el pecado toda la vida. Espero que con tiempo la batalla cambie. Normalmente al entregarte a Cristo al principio, batallas con cosas externas. Pero, aunque no aparecen al mundo los pecados de nosotros, más maduros, todavía dentro del corazón, en el hombre interior, todavía hay la batalla y los que dejan de batallar se han rendido al pecado. Y si no entendemos que somos tentados entonces es que no estamos escuchando al Espíritu Santo y estamos cerrando los ojos a la palabra de Dios. Porque el pecado mora en el que vive. Y lo bueno y lo que necesitamos recordar cuando a veces somos vencidos por el pecado, y si estamos preguntando si somos salvos, si yo puedo hacer esto. Lo que debemos recordar es que si existe la batalla, esto es señal de vida. Y Dios promete que vamos a ganar la guerra, aunque no ganamos cada batalla con el pecado. Eso es lo que quiero que veamos esta mañana, bien importante, y causa muchas dudas en la vida de la persona que no entiende que tiene que batallar con pecado toda su vida. Bueno, primero comenzar manifestando por qué digo que Pablo habla de la experiencia de los que creen en Cristo, porque hay muchos que niegan y quieren decir, ese pasaje es de personas que no tienen fe, que todavía andan en el mundo. Quizás una persona que es bajo la convicción, pero todavía no se ha entregado a Cristo. Bueno, quiero que fijen primero en el tenso, se dice en el lenguaje, en 7 a 11. Habla en el pasado. Eso es lo que me pasó a mí. La ley me dijo, no codiciarás, y comencé a codiciarme, y por eso me morí, dice. Pero del 14 al fin del capítulo, Pablo habla usando el presente. Eso es lo que está pasando en su vida ahora. Por ejemplo, versículo 22. Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Es presente, pero también, versículo 21, queriendo hacer el bien,
hallo esta ley que el mal está en mí. Está hablando en el presente. Eso es lo que está pasándole. Versículo 22 otra vez. Dice que me deleito en la ley de Dios. Estas palabras son palabras de un creyente. ¿Qué incrédulo puede decir que se deleita en la palabra de Dios cuando la palabra dice, la ley de Dios, cuando dice cosas como no codiciarás, amarás a Dios con todo tu ser? Cuando uno dice lo que Pablo dice en versículo 22, habla como creyente. Y dijo, yo soy carnal, versículo 14, algunos dicen, pues sí, esto habla de una persona en la carne. Pues, carnal es decir que no vive como debe o no hace como debe, pero usa el mismo término o la misma idea en 1 Corintios 3:3 y está escribiendo a cristianos, creyentes que no están viviendo como deben, y dice a ellos, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, etc., ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y no es la misma acusación a sí mismo que hace aquí en Romanos, que a veces hace como los hombres y no como las personas espirituales. Cuando escribió a Timoteo en su primera carta, dijo, capítulo 1, versículo 15, dijo, Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No dice yo fui el primero, dice yo soy el primero. El apóstol fue muy consciente del pecado en su vida, y yo creo que esto es una cosa que lo motivaba a ser tan fiel al Señor. Otra vez en Filipenses 3:12, no lo que haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Pablo, el apóstol del Señor, dice, no soy perfecto. Y si falta perfección, ¿en qué sentido? Es que todavía peca y batalla con el pecado. Entonces, habla aquí como creyente de la batalla del creyente, y otro versículo para confirmar esto, Gálatas 5:7, porque ahí en Gálatas, 5:17, habla de la misma batalla, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El hombre que cree en Cristo tiene dos poderes contradictorios obrando entre sí. Y a veces escuchamos a la carne, a veces al espíritu. Y quiero decir, estoy seguro que ustedes han visto la caricatura de que alguien está diciendo hacer el bien o el mal, y en un hombro es el ángel y otro es el diablito, y están diciendo que sí, que no, que sí, que no. No es lejos de la verdad. Porque alguien que quiere seguir a Cristo va a tener esta batalla entre sí, diciendo que sí, que no, que sí, que no, y va a ser atormentado.
El pecado que mora en nosotros usa la carne para tentarnos, mientras el Espíritu Santo inspira amor para Dios y el vecino que nos motiva al bien. Y que cuando uno dice que sí, el otro dice que no, y cuando uno dice que vaya a la izquierda, el otro dice que vaya a la derecha, y siempre hay este estrés entre nosotros. Y nosotros tenemos que reconocerlo y aceptarlo y buscar someternos a Dios y su Espíritu, aun cuando la carne nos llama en otra dirección. Un hermano escribió: una vez éramos pecadores exclusivamente. Algún día vamos a ser santos exclusivamente. Pero mientras tanto, ahorita somos pecadores y santos a la vez. Y los dos poderes van a batallar entre nosotros. Esto es presente en toda la vida del creyente. Y vamos a ver ahora lo que dice de la batalla el apóstol aquí. Versículo 15. Lo que hago no entiendo. ¿Por qué? Porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿Por qué hice esto? No quise. Grité contra mi esposa cuando estaba enojado con ella. No quise, pero lo hice. ¿Por qué? Porque estaba en la carne y no siguiendo el Espíritu. Versículo 19. ¿Por qué no hago el bien que quiero? ¿Por qué? Digo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Quiero votar a la otra para que cuando me insulten, pero no me callo, sino digo algo al revés. Quiero ser generoso, pero no necesito para mí. La batalla sigue. Quiero ser paciente, pero alguien me interrumpe y me retarda y los dejo conocer que no me gusta esto. No puedo decirles cuántas veces he querido hacer algo bueno. Es mi intención hacer algo bueno para el Señor. Pero algo me distrae y luego otra cosa me distrae y ya ha pasado el tiempo y no tengo oportunidad de hacer lo que intentaba hacer. ¿Por qué? Porque escuchaba la carne y no el Espíritu. Otro ejemplo. Yo sé que muchos no leen hoy día, pero yo puedo pasar horas leyendo novelas. Yo solía hace años pasar toda la noche leyendo, no más para leer. Pero 5 minutos con la Biblia, y ya estoy cansado y comienzo a... Estoy preparando un sermón y ¿qué pasa? Pues se me ocurre, se me olvidó hacer esto y toda distracción en el mundo. ¿Por qué es? Porque la carne y el espíritu están batallando. Y la pregunta es, ¿a quién voy a escuchar? Y la batalla nos hace deprimidos y tristes cuando perdimos. Versículo 24. Miserable de mí. El cristiano va a sentir esto en su vida. A veces cuando caemos en el pecado, nuestros fracasos nos humillan, causan dolor, y muchas veces lo peor es que también causan dolor a otros, y a veces damos a otros chance de acusarnos de ser hipócritas, mientras la conciencia nos ataca y dice, ¿cómo puedes hacer eso si tú eres cristiano? Yo voy a decirles algo.
No hay pecado que es imposible hacer por un cristiano, por un creyente. David, adulterado, fue culpable de matar siendo creyente. Y yo he visto en mi vida, en la vida de otros, cosas que pensamos, ¿cómo puede ser un cristiano así? Bueno, la verdad es que cuando andamos en la carne, hacemos las cosas de la carne. Y tenemos que aprender a negar la carne y obedecer a Dios. Y lo triste es, dice, miserable de mí el apóstol, el ser toma ventaja cuando somos deprimidos y tristes, porque hice esto, entonces el pecado hace esto, o usa esto para seducirnos a hacer más pecado. Cristianos no deben ser deprimidos, pero sí hay muchos que son. Y la razón es porque el diablo primero nos tienta pecar y luego nos acusa de ser pecadores y nos hace tristes por haberlo hecho. El apóstol dice, la batalla es tan severa, es como hay dos personas viviendo en el mismo cuerpo. Pero yo quiero decirles, no podemos resolver el dilema diciendo que no somos responsables porque es el pecado y yo soy otra persona. Entonces, porque hay personas así, dicen, no es yo que estoy haciendo estas cosas. Entonces, nieguen su responsabilidad. Pablo no hace esto, dice, no soy yo ser el pecado, pero a la vez dice, el mal que no quiero, eso es lo que hago. Él toma responsabilidad. Dice versículo 17, de manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Hace esta distinción. Pero todavía es yo que lo hago. Y dice, por eso no es yo que lo hago, sino el pecado que mora en mí. Es todavía su pecado. Versículo 20, acabo de leer. O sea, el hombre viejo ha sido crucificado con Cristo. Pero estamos en la carne todavía y los hábitos viejos todavía no han sido corridos. Entonces es una batalla, como el versículo 22 dice, el hombre interior contra la carne. Y los miembros del cuerpo, versículo 23, contra la mente. Una ley en la mente, dice versículo 25, otra ley en la carne. Es una batalla. Ahora quiero decir, hay personas que no leen con cuidado y llegan a la conclusión que aquí está enseñando que la carne en sí mismo es malo. No en sí mismo, pero todavía la carne tiene tendencia al pecado y está tentado por el pecado y por eso tiene que ser dominado por el Espíritu. Y tampoco está diciendo que es poseído por un demonio o otra fuerza afuera. Aunque es el pecado que le hace hacer el pecado, es el pecado que mora en él. Entonces, en ninguna manera está el apóstol negando responsabilidad por su pecado y nosotros tampoco debemos hacerlo. Pero ve dos principios, o como dice, dos leyes obrando en sí. El que es mayor es el amor para Dios. Y esto de ella obra en su mente y es su
motivo principal y lo hace hacer el bien. Pero a la vez, el pecado que mora en él, aunque no es rey sobre su vida, no es su maestro nomás, todavía llama que le obedezca y es muy persuasivo y muy sutil, y por eso a veces cae, especialmente porque el pecado usa los deseos naturales de la carne que nosotros tenemos que dominar. Y voy a decirles otra vez, si el apóstol que había servido al Señor por años todavía sufría esta batalla dentro de sí, nosotros también debemos esperar. Y tenemos que armarnos contra esto. Entonces, pienso hablar más el próximo domingo, pero para terminar, ¿qué debemos aprender de esto? Primero, quiero observar, el diablo va a usar nuestros fracasos con el pecado para crear dudas de la salvación. O aún el asunto que somos tentados a decirnos, pues, ¿cómo tú puedes pensar hacer esto si tú eres cristiano? La pregunta no es si siempre guardas la ley con perfección. No hay nadie que hace esto. La pregunta es, ¿puedes decir, me deleito en la ley de Dios, aun cuando no estás cumpliéndola perfectamente? ¿Es tu deseo y tu motivo principal? ¿O cuando te pecas, estás diciendo, qué bueno porque me gustó esto, y yo sé que Dios se olvida de esto? Si no hay tristeza por haber pecado contra Dios, si no hay tristeza por haber hecho un pecado, entonces debes arrepentirte porque no manifiestas la vida de Dios dentro de tu alma. Pero si en tu hombre interior, cuando pecas, estás arrepentido y triste y está pidiendo al Señor que te perdone y está buscando vencer el pecado, entonces esta manifiesta que la vida de Dios sí mora en ti. Segundo punto que quiero hacer. No debemos ser se me olvida la palabra, poseído por nuestros fracasos. O sea, el diablo quiere quitar los ojos de la cruz. Entonces, si nos puede hacer pecar, quiere que enfocamos en el pecado y ser reprimidos. Cuando nosotros pecamos, debemos arrepentirnos, mirar a la cruz y recordar que Cristo perdona y Cristo nos ha perdonado de todo, y debemos aprender para que próxima vez no caímos en la misma trampa. En lugar de quedarnos en el lodo, debemos levantarnos y limpiarnos y seguir adelante. Y demasiadas veces, cuando somos atrapados por el pecado, queremos quedarnos ahí llorando, qué miserable soy yo. Debemos olvidar esto, no olvidar, pero debemos levantarnos, sacar los ojos del pecado y ponerlos en Cristo, porque en Cristo vemos que hay esperanza y hay poder para vencer el pecado. Pero la cosa más importante que quiero que recordamos es que hay otra gente que van a batallar como nosotros y no debemos condenarlos. No debemos pensar que nadie va a ser perfecto, ni aun los líderes espirituales como pastores y otros. Todos nosotros somos pecadores y santos si creemos a la vez y estamos batallando.
Por eso, si queremos que otros nos perdonen a nosotros, debemos ser listos para perdonarlos y no debemos condenarlos cuando los vemos caer en el pecado. Sí, un árbol se conoce por sus frutos. Pero voy a decirles que un árbol bueno a veces tiene un malo fruto. Y tenemos que ser pacientes con ellos que caen en el pecado. No debemos animarlos en el pecado, pero tampoco debemos condenarlos. Debemos expresar a ellos que nosotros entendemos lo que están pasando y queremos ayudarles a escapar del pecado y seguir al Señor. Yo leí recientemente, alguien puso esto en la red. Si has dejado de ir a cualquier iglesia, dime por qué. La mayoría de la gente que respondieron, dijeron, es que hubo algún pecado en mi vida y la iglesia me condenó y me rechazó. La iglesia debe aceptar pecadores que están buscando al Señor. Y Cristo fue amigo de pecadores y nosotros también. Necesitamos tener mucha paciencia con ellos que pecan. Pero preguntó a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Si me viene a pedir perdón 7 veces, y Jesús dijo 70 veces tras 7, bastantes. El pecado es una realidad. Nosotros tenemos que amar a los pecadores sin amar su pecado. Y nosotros tenemos que batallar el pecado que muere en nosotros. Esto es la realidad que tenemos que enfrentar. Vamos a ver. Padre, ayúdanos en ver cuál es la situación de cada persona que escucha hoy día. Amamos a tu ley, pero aunque no estamos siguiéndola perfectamente, si hay alguien que goza, que hay perdón aún contra la ley, que sí goce en el perdón, pero que ame a tu ley y que se arrepienta de su maldad y confíe en Cristo, quien perdona el pecado. Pero los que son deprimidos, son dudando, que aunque crean están pecando todavía, dales este consuelo. Que si aman a tu palabra y tu ley, vas a conquistar el pecado de ellos poco a poco. Y denles perseverancia para seguir confiando y batallando, aunque sientan que están perdiendo. Padre, danos paciencia con otros. Usa esto para manifestarnos que nosotros tenemos que también pelear la buena batalla hasta el fin. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén.